Telecafé presenta Una luz en el sendero. Una palabra de esperanza para un mundo necesitado de amor. Una luz en el sendero. Un cara a cara para vivir e iluminar la oscuridad de la vida de aquellos que amamos. Permíteme orar contigo. Presenta y dirige el Padre Pacho. Muy buenas noches, bienvenidos a nuestro programa Una luz en el sendero. El periodismo independiente es el faro que ilumina los rincones más oscuros de la sociedad, ofreciendo una visión sin filtros ni compromisos sobre la realidad que nos rodea. En una era donde la información fluye rápidamente y las voces oficiales a menudo buscan controlar la narrativa, el periodismo independiente se exige como un baluarte de la verdad y la libertad de expresión. Y este tipo de periodismo no se doblega ante intereses corporativos ni políticos. Su lealtad reside únicamente en el compromiso con la verdad y el servicio a la comunidad. Y la esencia del periodismo independiente radica en su capacidad para cuestionar, investigar y exponer aquello que otros prefieren ocultar. Es un acto de valentía y dedicación donde los periodistas se convierten en guardianes de la democracia, asegurando que el poder rinda cuentas y que las historias de las personas comunes y corrientes también sean escuchadas. Este compromiso con la verdad a menudo conlleva riesgos personales y profesionales, pero también proporciona una profunda satisfacción al saber que su trabajo puede convocar cambios significativos y positivos en la sociedad. En un mundo saturado de desinformación, noticias superficiales, el periodismo independiente nos recuerda la importancia de la integridad y la responsabilidad en la labor informativa. Es una invitación a valorar la información precisa, bien investigada, y a apoyar a aquellos que contra viento y marea se dedican a revelarnos la auténtica complejidad de la vida en que vivimos. A través de su labor, los periodistas independientes nos inspiran a ser ciudadanos más informados, críticos y comprometidos con la búsqueda de una sociedad más justa y transparente. Esta noche, en nuestro primer programa, hemos invitado al director del Opinadero, una forma virtual de periodismo independiente, y a su director y creador, al periodista y comunicador social Luis Fernando Cardona Gutiérrez. Buenas noches, Luis Fernando. Buenas noches, padre, y muy reconocido, muy admirado por ese extraordinario editorial que me llega al alma, porque realmente siento en él reflejado esa misión y ese don que Dios nos dio a ambos. Lo vi muy emocionado ahora que entró a este estudio. Pues es que está en mi casa, regreso a mi casa, padre. Yo en 1990 entré a trabajar a Telecafé cuando apenas era una idea. Me retiré de Telecafé en 1998 para asumir un cargo de mucha responsabilidad política, la Secretaría de Comunicaciones de la Gobernación de Risaralda. Y nuevamente tuve contacto con Telecafé como miembro de la junta directiva del canal en representación del entonces gobernador Carlos Arturo López. Y allí me impuse una misión, que se construyera este estudio, porque el Telecafé es propiedad de los 3 departamentos por partes iguales. 33% de las acciones correspondían y corresponden a cada uno de los 3 departamentos. Y esta fue una misión que me impuse como miembro de la Junta y me convertí prácticamente en una, diríamos, como en ese personaje incómodo que cada mes en la Junta le está pidiendo a la gerente, en ese caso la doctora Adriana Wolf de Ramírez, que nos contara en qué iba el proyecto. No había ni siquiera lote para Telecafé en Pereira. El gobernador me dijo, busque entre los bienes del departamento y donde encuentre uno que sirve para el canal, se lo escrituro. Hombre, y encontramos esta maravilla. Recuerdos que no se pueden olvidar, Luis Fernando.
y que llegan al corazón. Encontré aquí amigos que fueron mis compañeros. Después, cuando yo salí de Telecafé, que fui presentador, yo antes lo había hecho en un programa que se llamaba Telemanía, cuando trabajaba como jefe de prensa de Telecafé, pero luego presenté aquí un programa que se llamaba Solo para Hombres, que salía en los 3 departamentos, Caldas, Quindío y Risaralda, con un presentador desde cada uno de ellos, y aquí presentaba. Y por ahí me encontré a Hugo. Hugo está más joven. Está más joven. Yo le decía que a lo mejor es que le están pagando mejor sueldo ahora, porque lo veo lleno de alegría, lleno de salud. ¿Cómo fue su infancia y qué papel jugó su familia en ese desarrollo personal y profesional? Padre, yo soy hijo de un hogar muy cristiano, muy católico. Mi padre, conservadorcito, Néstor Cardón Arcila, casado con una mujer liberal, Cecilia Gutiérrez Suárez, 8 hijos, soy el 7º de los 8. Una curiosidad, cuando yo nací mi papá tenía 49 años, es decir, que podría decirse que era casi que un padre abuelo, porque pues, hoy en día uno ve muchachitos de 18, de 20 años con sus hijos y uno no sabe si son el hermanito o el papá. En el caso mío, e inclusive de mis hermanos, sí era muy marcado. Y mi padre, periodista de un gran prestigio, un hombre con unos valores y con una ética intachable que nos inculcó unos principios y a los cuales venimos aferrados, y tal vez por eso creo yo que la mayor riqueza como periodista está en nuestra credibilidad. ¿Algún recuerdo especial de su niñez? Ya nos ha contado un poco que definitivamente su papá lo marcó en el camino que usted emprende hoy. Ese camino definitivamente se lo marcó su papá al periodismo. Definitivamente. Fueron, digamos que 2 géneros diferentes. Mi padre, periodista humorístico, ¿sí? Diría yo que precursor de ese periodismo que después tuvieron Humberto Martínez Salcedo, Néstor Álvarez Segura, después con Jaime Garzón, etcétera, y que lleva a la gente a reír pensando. Y bueno, yo no me considero tan buen humorista, nunca creí que tuviera esas habilidades, pero sí toda la vida amé la lectura y la escritura, y gracias a eso pues me desarrollé en este campo. Y anécdotas pues miles, casi todas al lado del viejo, salir de la mano de mi papá a recorrer una cosa que hoy en día se ve como, digamos, que se ve exótica, los kioscos de venta de los periódicos. Ya los periódicos en su mayoría, casi en su totalidad, no son impresos. Pero entonces de eso vivía mi familia, salía con él e íbamos por toda la carrera 7ª y por la 8ª entregándole a los dueños de los kioscos el fuete, bien sea en consignación, para que después nos rindieran cuentas de cuántos habían vendido, o de una vez vendiéndoselos de contado para que ellos a su vez lo expendieran. Toda una experiencia en radio, prensa, televisión, periodista de Caracol, Todelar, lo conocí en La Tarde, en el Diario del Otún, secretario de Comunicaciones de la Gobernación, jefe de prensa de Telecafé, todo un palmarés para ser hoy director del Opinadero. ¿Cómo le parece, padre, que yo soñaba siempre con tener mi propio medio periodístico? Y esta es una meta que siempre vi inalcanzable, porque tener un periódico no solamente demandaba y demanda una inversión gigantesca, sino un carácter fuerte para poder sobrellevar una nave en unos mares tan embravecidos como son los del periodismo. Pero llegó la hora, coincidieron varias cosas. El Opinadero es hijo de la pandemia, el Opinadero es hijo también de la necesidad, porque salí de mi zona de confort. Ya mi último contrato laboral había terminado en el año 2019 y en el 2020 estaba en pandemia, desempleado y sin trabajo, pero felizmente sin trabajo, porque tampoco estaba atado a nada, y fue cuando se me ocurrió fundar el Opinadero. ¿Cómo lograr equilibrar, Luis Fernando, esas exigencias que tiene la carrera del periodismo ya con la vida familiar? Siempre es un reto, pero también
también todos los trabajos, padre, y todas las misiones en la vida conllevan grandes retos y grandes desafíos. En el caso del periodismo, pues el primer desafío es la vida misma. ¿Sí? Para un periodista, comencemos por la sola subsistencia, ya es un desafío. Hay 4 o 5 medios de comunicación que tienen con qué pagar sueldos decentes. Los demás sobrevivan como puedan. Entonces ese es el primer desafío. El otro gran desafío es decir la verdad en medio de una sociedad que prefiere escuchar mentiras. Decir la verdad aún a riesgo de su propia integridad, de su propia vida, de su seguridad. Y el otro grave riesgo que yo veo dentro del periodismo es lograr sacar adelante un proyecto empresarial cuando definitivamente parece que los sistemas estuvieran hechos para que quien siempre tuvo siga teniendo y quien quiere tener nunca lo logre. A un periodista que dice la verdad, generalmente no le pagan bien. No solamente no le pagan bien, le pagan muy mal, porque si un periodista dice la verdad, parece no agradarle a muchas personas, especialmente a quienes detentan el poder. Hemos llegado a una sociedad en donde los poderosos prefieren escuchar halagos, escuchar elogios, escuchar adulaciones, pero una obligación del periodista es decir la verdad, aunque esa verdad pueda molestar a los poderosos. Yo le invito a Luis Fernando a que vamos a un primer pequeño receso y sigamos con esta entrevista que yo estoy seguro que le está llegando al corazón de todos los que nos siguen a través de Telecafé. Vamos a un pequeño receso y regresamos con nuestro invitado especial. Una luz en el sendero. Una palabra de esperanza para un mundo necesitado de amor. Una luz en el sendero. Un cara a cara para vivir e iluminar la oscuridad de la vida de aquellos que amamos. Permíteme orar contigo. Una luz en el sendero. Una palabra de esperanza para un mundo necesitado de amor. Una luz en el sendero. Un cara a cara para vivir e iluminar la oscuridad de la vida de aquellos que amamos. Permíteme orar contigo. Generalmente en el periodismo uno se encuentra de pronto con historias o personajes que lo impactan a uno significativamente. ¿Usted recuerda alguna de esas historias? Sí, en este momento se me ocurre la historia de Nicolásito, el niño de una clase social elevada, el hijo del dueño de una clínica de Pereira, por allá por los lados de Cerritos, estaba caminando en su finca y de pronto el niño se fue por un hueco. Era un pozo séptico que alguien había cavado y que no estaba bien tapado. Y eso copó la atención de los medios de comunicación y de la sociedad colombiana por una cantidad de días. El equipo periodístico, tanto el de Caracol como el de RCN, nos desplazamos a ese lugar y amanecimos de claro en claro hasta que finalmente fue rescatado el niño de ese lugar. Cuando lo rescataron los socorristas, hubo un movimiento, de esos movimientos reflejos que tienen los cuerpos, pues que llevó a un colega mío a creer que el niño estaba vivo, lo cual era literalmente imposible por la cantidad de tiempo que había permanecido atorado al fondo de una zanja, pues de un pozo. Sin embargo, el periodista alcanzó a gritar, salió vivo el niño. La transmisión estaba siendo reproducida a nivel nacional en vivo por las cadenas de radio, cuando eso la televisión no tenía la fuerza que hoy tiene. Y entonces me cuentan que en Bogotá, en las calles de Bogotá, donde estaban amplificando la transmisión, se escucharon aplausos de júbilo porque había salido vivo Nicolásito, pero instantes después los señores de la Cruz Roja se nos acercaron a decir, no, eso es un movimiento reflejo, el niño lamentablemente estaba muerto. ¿Cómo manejar esos momentos de estrés que uno vive en todas las actividades humanas? En todo este palmarés que ahora hablábamos,
seguramente hay momentos donde uno quisiera decir esto sí vale la pena, esto que estoy realizando en aras de la verdad. Hace unos pocos días lo veíamos un poquito así como estresado con el tema del opinadero. ¿Qué es lo que hay en el corazón de un periodista, como en el caso suyo, que a veces uno quisiera como seguir, pero a veces como que no están las condiciones dadas? Padre, a ver, le cuento, yo creo que todos alguna vez hemos sentido momentos de decepción, momentos de tribulación. Y llegó un momento, llevo 4 años, con 4 meses y algunos días desde cuando fundé este medio, invité inicialmente a 10 ilustres ciudadanos a que me acompañaran escribiendo sus columnas. Hoy con usted, que nos honra, hay en esa casa periodística más de 100 escritores. Entonces, yo me alimento, me retroalimento de los comentarios de ellos, de las participaciones, pero muy especialmente del diálogo con cada uno de ustedes, que me llamó, que me escribió, que algunos llaman a hacer el reclamo. Mire, usted se equivocó en esto, no me publicó, no envió el link o el enlace para que la gente vea mi columna, y a mí eso me llena. Pero llegó un momento en que la situación, de pronto, esas dificultades que encuentra uno en el mercado para lograr que el medio subsista, sumado a esos silencios de aquellos que en un momento determinado dejaron de escribir o dejaron de preguntar por lo que hacen, y uno no sabe si simplemente escribieron para sí mismos y enviaron el correo. Y llegué a pensar seriamente en la necesidad, en la posibilidad de abandonar esta empresa. Pero después recordé, gracias a ustedes los que contestaron a ese llamado que les hice a través de una comunicación, recordé que esto es una misión y que cuando uno está cumpliendo una misión, lo más probable es que no fue uno mismo el que se le impuso, es que un ser superior le dijo, vea, a usted le corresponde hacer esto. Y entonces me digo, ¿quién soy yo para cerrar el opinadero? Una tribuna de opinión que construye democracia, un medio donde se estimula el pensamiento crítico. ¿Quién soy yo para cerrarle la puerta, para cerrar las ventanas a más de 100 escritores que, porque no se sentían bien en otro medio o porque encontraron que en este tienen posibilidad de conectar con la ciudadanía, escriben aquí y saben que la gente los puede leer a vuelta de un simple clic en un computador o en un celular? Y al llegar a la conclusión de que no soy quien para desistir de esta misión, pues ahí seguimos adelante, Padre, y ojalá mientras Dios nos dé vida y podamos serle útiles a la sociedad. ¿No cree usted que el cachudo a veces se atraviesa con los periodistas independientes? Yo creo que con todos. Y a los periodistas, el cachudo, como usted dice, seguramente los tienta, así como se le apareció a Jesucristo y mostró allá, dijo, vea, todo esto puede ser suyo. Y hay algunos que dicen, ve qué bueno, y le echan mano. Tener carácter, atreverse a decirle no al quien le hace a uno una oferta tentadora, es difícil. Y eso a veces no le deja a uno ningún tipo de retribución, pero deja una satisfacción tan grande en el alma, Padre. Es saber que puedo salir con la cabeza en alto y que no conozco nadie que pueda decir, allá va ese que lo compré con un peso, o que me estaba extorsionando, o que me pidió limosna. Gracias a Dios, cuando se es organizado y cuando se traza una ruta en la vida que le permita a uno subsistir, pues no necesito mucho para ser rico. Le decía una cosa esta mañana a alguien, yo soy orgullosamente usuario del transporte público, entonces a mí no me preocupa mucho el alza de la gasolina porque no me afecta. ¿Cómo le gustaría que lo vieran sus hijos a futuro? Mis hijos ya están grandecitos. Tengo una hija ya cuarentona, que es ciudadana colombo-canadiense, tengo 4 nietos maravillosos
y tengo un hijo comerciante, y yo que quisiera que en el futuro les quedara a ellos, que pudieran decir con orgullo, mi padre no nos dejó plata, pero al igual que el padre de él, nos dejó buenas enseñanzas. Y mi padre fue un hombre que desde su posición humilde ayudó a construir sociedad. ¿Ha cambiado su perspectiva de vida a lo largo de esta carrera periodística? Padre, yo creo que el ser humano es un ser evolutivo y todos los días cambiamos. La vida es un eterno aprendizaje, donde quizás nunca terminamos de aprender. Yo pienso que inclusive cuando llegue a la otra vida muy seguramente me van a llamar al tablero y a preguntar, bueno, ¿qué aprendió? ¿Qué conclusiones sacó? De momento yo creo que estoy en ese camino de tratar de corregir errores que cometo todos los días. De niño, fue un niño muy erróneo, muy equivocado. De adolescente cometí todas las tropelías. De periodista, afortunadamente, como decía ayer un amigo muy querido, mi tocayo mío además, Luis Fernando Acosta, hablando de la empresa que él regenta, decía, yo puedo meter aquí las patas, pero nunca meteré las manos. Yo digo que yo puede que metan las patas en el periodismo, pero pueden tener la completa certeza de que nunca voy a meter las manos. ¿Se arrepiente de algún escrito o de alguna noticia que en su momento no debió haber dado? Pues yo no me arrepiento, pero le cuento una cosa, no me arrepiento de haber guardado noticias que en su momento de nada bueno hubieran valido si las hubiera publicado y que antes, por el contrario, le habría hecho daño a algunas personas. Los periodistas debemos ser reflexivos no solamente en si lo que tenemos es verdad, que ya es muy importante. Segundo, y eso debería ser una máxima siempre que vamos a hablar de seres humanos. Segundo, si conviene decirlo. Y en ese caso específico me enteré de algo que probablemente era cierto, no tenía sino una versión y me quedé sin publicarla porque no tenía conocimiento de la contraparte. Porque palabras mal dichas o verdades a medias pueden acabar con una persona. La palabra hablada es como la bala disparada o como la flecha lanzada. Eso ya nadie la detiene y el daño queda causado. No, ¿sabe qué lamento a veces, padre? No haber estado en algunos escenarios, no haber estado, por decir algo, en escenarios donde se han dado grandes noticias y porque todos los seres humanos tenemos algo, poco o mucho de vanidad y entonces quizás si hubiera estado en el escenario adecuado, pues a lo mejor había concursado para un Pulitzer o para un Premio Nacional de Periodismo, yo no sé, en ese momento eso hubiera llenado mis vanidades. Hoy en día, digamos que mis vanidades son más fáciles de satisfacer. Me siento orgulloso de cosas pequeñitas y esas ya, como decía la cantante, ya nadie me quita lo bailado. Yo quiero invitarlo, Luis Fernando, para el próximo sábado para que podamos seguir con esta entrevista. En la segunda parte ya vamos a hablar un poco más del opinadero y todos los retos que hay con este periodismo independiente. Muchísimas gracias, aquí estaré. Dios lo bendiga, Luis Fernando. A ustedes agradecerles que nos hayan acompañado esta noche. Invitarlos mañana por este mismo canal a las 7 de la mañana con la Santa Misa. Una feliz noche para todos. Una luz en el sendero. Una palabra de esperanza para un mundo necesitado de amor. Una luz en el sendero. Un cara a cara para vivir e iluminar la oscuridad de la vida de aquellos que amamos.